Bueno, hoy continuando con el tema que habíamos iniciado hace un tiempo atrás, vamos a dar una segunda charla acerca de antibióticos y de su uso racional. De acuerdo a lo que yo les había dicho, la idea es tener un poquito claro algunas cuestiones como por ejemplo las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos adversos, tener en claro los espectros antibacterianos y de esa manera poder hacer una elección apropiada de los antibióticos de manera empírica inicial. Entonces, vamos a repasar casi todos los grupos de antibióticos, por ahí hacerlo todo en una clase bastante extenso, digamos, sobre todo hay que comprimir demasiado. Así que, en primer lugar, recordemos que los grupos de antibióticos que nosotros conocemos, podemos agruparlos en dos grupos. Los grupos que son bactericidas y los grupos que son bacteriostáticos. Que dentro de los bactericidas tenemos a los beta-lactámicos, y esto es importante tenerlo en cuenta porque los beta-lactámicos tienen algunas similitudes en lo que son los mecanismos de resistencia bacteriana que las bacterias generan contra ellos. Entonces tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobaltámicos, cada uno con sus características particulares en lo que respecta a espectro e indicaciones. Dentro de los bactericidas también tenemos los aminoglucósidos, antibióticos digamos, bastante antiguos, se utilizan desde hace mucho con algunas ventajas muy importantes como que son de bajo costo, que son efectivos, pero bueno, con algunos efectos adversos o problemas con su uso que deben ser testeados, controlados. Los glucopéptidos, actualmente muy usados por la emergencia de cepas resistentes a los betalactámicos, entonces la vancomicina, la teicoplanin. Las quinolonas, como otro grupo importante que va tomando, digamos, cada vez más, que va teniendo, digamos, importancia en los esquemas terapéuticos. Las fosfocinas, que de no nos va a dar tiempo para hablar, y después los bacteriostáticos, dentro de los cuales tenemos a las sulfas. Las sulfas son antibióticos muy útiles por la ventaja de que son orales, de que son de fácil uso, que no son costosos, que andan para gran cantidad de infecciones comunes de la comunidad, como infecciones de piel, infecciones faringias, bronquiales, infecciones de transmisión sexual. La clindamicina, que junto con el metronidazol son antibióticos. La metronidazol es más bien un antiparasitario con efecto antibiótico, que cubre gérmenes gram negativos, los macrólidos, otros antibióticos de uso muy común, pero bacteriostáticos. Las tetraciclinas, que se utilizan bastante poco en humanos actualmente, pero tienen indicación en las enfermedades pelvianas inflamatorias sobre todo. Y el cloranfenicol, que es un antibiótico que se usa muy poco, pero que para algunas situaciones suele ser de utilidad. Cuando hablamos de bacterias también tenemos que ver de mecanismos de acción o de mecanismos de acción de estos antibióticos. Entonces, sabemos que uno de los mecanismos más importantes es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Aquí tenemos todas las penicilinas, la vancomicina, los imidazólicos, la cicloserina, que son antibióticos que se usan más bien para hongos o para tratamientos de segunda línea de enfermedades bacterianas. La otra es que tengamos daño en la permeabilidad de la membrana celular. Entonces tenemos dos mecanismos, una que actúen como detergentes, entonces como desintegran la membrana, la polimixina, la colistina, que son antibióticos que se dejan para gérmenes resistentes a todos los otros antibióticos previos. Y el otro mecanismo sería la unión de los esteroles de la pared, en donde aquí tenemos a la nistatina y a la anfotericina, que los dos son antimicóticos fundamentales. Después tenemos agentes que van a afectar las unidades ribosomales, entonces la unidad 30 o 50S, y que hacen una inhibición reversible, o sea que son bacteriostáticos.
Y aquí entran las tetraciclinas, la clinda, los macrólidos en general, que tienen esta función, digamos, de inhibición reversible de la síntesis de proteínas. El otro mecanismo serían los que se unen a estas subunidades ribosomales, pero que alteran irreversiblemente la unión a la síntesis de proteínas. Es el caso de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos en realidad primero inician la unión a la membrana celular y posteriormente se unen a la unidad ribosomal y alteran la formación de digamos, desestructuran ese ARN, generando una síntesis proteica normal que lleva a que la bacteria muera, digamos. Después tenemos lo que afectan la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces aquí nos interesan, por ejemplo, las quinolonas, que inhiben la DNA girasa, la rifampicina, que inhiben la RNA polimerasa dependiente del ADN. Tenemos los antimetabolitos como otro grupo. Aquí tenemos las sulfamidas, digamos. Estas lo que hacen es inhibir la síntesis del ácido fólico en las bacterias por mecanismos de inhibición metabólica, digamos, y eso genera que tengamos la detención del crecimiento de la proliferación bacteriana. Estos son los mecanismos más importantes a tener en cuenta. Sobre todo importa por el hecho de que después vamos a tener mecanismos de resistencia bacteriana que van a consistir en mejorar, digamos, la estructura de la pared, o sea, volver impermeable la pared de las bacterias a las penicilinas, a los antibióticos. Aquí van a ver ustedes que todos los beta-lactámicos tienen como, o sea, las bacterias pueden desarrollar por diferentes mecanismos la incapacidad de unirse, de que el antibiótico se una a la proteína ligadora de beta-lactámicos que tiene en la pared celular. Entonces, ese es uno de los mecanismos principales de resistencia de todos los, de resistencia a las bacterias, los beta-lactámicos. Después también pueden mejorar o, digamos, cambiar la estructura y el funcionalismo de la membrana celular para evitar la permeabilidad de la misma. Entonces, son diferentes mecanismos que uno debe tener en cuenta para después definir cómo continuamos con el tratamiento antibiótico. Para elegir un antibiótico, debemos fijarnos primero en, obviamente, cuál es la infección que tenemos que medicar, pero con respecto al antibiótico en sí, tenemos que fijarnos que necesitamos en la medida de lo posible una actividad bactericida, o sea, que genere la destrucción, la muerte de la bacteria, pero también me interesa, por ejemplo, ver la penetración en diferentes estructuras del cuerpo. Entonces hay antibióticos que no tienen buena biodisponibilidad, entonces no se absorben por la vía oral, que aún por vía endovenosa tienen una disponibilidad que no siempre es del 100%, que es muy importante, o sea que, por ejemplo, hay lugares de nuestro cuerpo, como el líquido cefalorraquídeo, en donde no entran cualquier antibiótico. Por otro lado, tenemos que ver el tiempo de acción para elegir, digamos, los más apropiados y poner el intervalo de dosis correcto. Entonces, por ahí, si elegimos un antibiótico que tiene una actividad bactericida óptima, pero resulta que se la ponemos cada 12 horas en vez de cada 6, vamos a tener fracaso seguramente y selección de cepas resistentes. Hay que ver el efecto postantibiótico, que en realidad es un efecto por el medio del, digamos, en donde la bacteria queda susceptible, luego de que ya no tenemos más antibióticos circulantes, queda susceptible a la agresión por los leucocitos del huésped y son más factibles de ser destruidos, ¿no? Hay antibióticos que tienen un importante efecto postantibiótico, como por ejemplo los aminoglucósidos, y son de utilidad para considerar también el intervalo interdosis, y después cómo se metaboliza, ¿no? Si tiene metabolismo hepático, si tiene metabolismo renal o excreción renal. Y hay factores del huésped, como les dije, el lugar de la infección, ante
Esperen que silencio. El lugar de infección es importante, entonces no es lo mismo la piel que una cavidad, que el sistema nervioso central. Es muy importante también tener en cuenta la presencia de colecciones, la presencia de hematomas, porque, por ejemplo, la hemoglobina interfiere con el mecanismo, con la acción de algunos antibióticos. En el pus no penetran los antibióticos, entonces la presencia de cualquier colección debe ser removida, drenada sería. Material extraño, por ejemplo, las infecciones protésicas, ante un cuerpo extraño en el organismo, el efecto de los antibióticos es menos apropiado. Entonces, ante una infección de una prótesis, por ejemplo, la indicación es retirar la prótesis para que después se pueda curar la infección. También hay que tener en cuenta que a veces podemos hacer asociación de antibióticos. Las asociaciones en general se hacen en infecciones graves, o sea, infecciones, en el caso de sepsis, de infecciones polimicrobianas, con el intento de conseguir el sinergismo de manera tal de potenciar el efecto de los dos antibióticos. O sea, no tiene sentido colocar dos antibióticos que tengan el mismo mecanismo de acción, porque en estos casos no se potencia. Generalmente el sinergismo se consigue con dos antibióticos con diferentes mecanismos de acción, ¿no? Entonces, un sinergismo sería, por ejemplo, la amoxicilina con el ácido clavulánico, en donde el agregado del inhibidor de beta-lactamasa me da un aumento de la potencia que es superior a la suma del efecto de los dos antibióticos en forma individual. Puede ser, por ejemplo, un sinergismo colocar dos antibióticos antiseudomónades, por ejemplo, una cefalosporina de tercera y una aminoglucosil. Con eso se potencia el efecto tratando de erradicar a la bacteria. Y hay que considerar también dentro de estas asociaciones antibacterianas que podemos tener diferentes efectos. O sea, el efecto aditivo sería cuando ponemos dos antibióticos que suman en su efecto. Podría ser el caso, por ejemplo, del uso de penicilina más una penicilina antiseudomona, por ejemplo, que se pueden dar cuando tenemos una justificación para su uso, digamos. En este caso no es que se aumenta el efecto de los mismos, sino que se suma. El efecto sinérgico es el que entonces la suma de los dos, el efecto de la suma de los dos es es mucho mayor a la suma de los dos por separado. El otro antibiótico que ya es una asociación que es de uso muy común es la trimetroprima sulfametoxazol, en donde tenemos dos antibióticos que potencian, digamos, su efecto antibacteriano contra un espectro similar, pero potencian de manera importante, digamos, su efecto antibacteriano. Importa tener en cuenta de que puede haber tolerancia, o sea que al haber tolerancia vamos a tener menos respuesta. También hay que tener en cuenta que si asociamos un antibiótico que es bactericida con uno bacteriostático, probablemente logremos un antagonismo, entonces no vamos a tener ningún efecto, entonces no debería asociarse, salvo situaciones muy puntuales, un antibiótico bactericida con un bacteriostático. El efecto postantibiótico que les decía hoy, que es esa capacidad, digamos, ese efecto que queda después ya de que no hay más antibiótico, por el cual las bacterias son más sensibles a la agresión por las células inmunes del huésped. Y muchas veces es importante, sobre todo ante bacterias resistentes, conocer, por ejemplo, la concentración inhibitoria mínima, que generalmente se saca in vitro, y la concentración bactericida mínima, en donde la inhibitoria es generalmente menor a la bactericida. En algunos casos, como por ejemplo estafilococo con algún grado de resistencia a la vancomicina, puede ser importante conocer la SIM y la CBM para poder adecuar la dosis del antibiótico a estos gérmenes. Esto no es algo que comúnmente se haga, ni la SIM ni la CBM, pero en determinadas circunstancias
Puede ser que sea necesario manejarse con SIM o CBM para poder erradicar gérmenes. Entonces, yendo a los grupos de antibióticos, empezando por las sulfonamidas. Las sulfonamidas son generalmente bacteriostáticas, son antagonistas competitivos del ácido paraminobenzoico, entonces lo que hacen es inhibir la síntesis del ácido fólico en las bacterias. Cuando se asocia el sulfametoxazol con la trimetroprima lo que hace es inhibir la tetrahidrofolato reductasa, entonces inhibe otra enzima en la síntesis del ácido fólico en la bacteria, con lo cual potencia el efecto del sulfametoxazol. Por eso les decía, esta es una asociación sinérgica en donde aumenta muchísimo la potencia de los dos juntos, comparado con cada uno en forma separada. Igual los microorganismos pueden generar resistencia. Los mecanismos de resistencia que se generan para las sulfonamidas son bastante comunes de ver y pueden ser por mutación natural en bacterias que son naturalmente resistentes a las mismas o por transferencia de plásmidos, en donde lo que hacen es, transferir, digamos, alguna característica que impida la penetración del antibiótico a la célula y de esta manera no llegue a intervenir en el metabolismo de la bacteria. ¿Para qué me sirven las sulfas en general? Me sirven para cepas de cocos gram positivos, para las cepas de hemófilos, tanto el Haemophilus ducreyi como el Haemophilus influenza, para cepas de actinomyces y nocardia, para clamidia, para neumocistis girovesi, para toxoplasmosis. Entonces, va a depender, digamos, de qué es lo que tengamos, qué sulfonamida vamos a usar. En general, la que se usa como antibiótico es la trimethoprim sulfametoxazol, ¿no? Después, en situaciones puntuales, vamos a utilizar otras para otros tratamientos específicos. Entonces, dentro de la clasificación, las sulfas vienen para administración oral, parenteral, para uso tópico. Entonces tenemos, por ejemplo, las de absorción, las que son por vía oral, tenemos el sulfisoxazol, el sulfametoxazol, la sulfadiazina, pero también tenemos la sulfadiazina de plata, que es de uso tópico, es el Platzul clásico que usamos para las curaciones de heridas. La sulfasalacina, que en realidad tiene poco efecto como antibiótico, se usa poco como antibiótico, pero tiene otros efectos inmunosupresores y demás que son de utilidad. Vamos a ver que la que habitualmente se usa es la sulfametoxazol trimetoprim, que tiene indicaciones precisas, pero en general, ¿cuáles son las indicaciones de las sulfas? Infecciones del tracto urinario, entonces, sobre todo, generalmente las no complicadas, teniendo en cuenta que son antibióticos que no siempre se pueden usar en el embarazo, no es conveniente usarlas en el tercer trimestre. Podemos usar para hongos como la nocardia, en donde el tratamiento es prolongado, generalmente varios meses, al igual que el tratamiento de la toxoplasmosis, en donde el tratamiento también es prolongado, generalmente varios meses, con sulfonamida y pirimetamida. Se puede utilizar en casos de pacientes que son alérgicos a la penicilina como profilaxis de fiebre reumática. Entonces, en vez de hacerle la penicilina benzatínica mensual, se le puede dar trimethoprim sulfametoxazol diario como profilaxis. Con respecto a la trimethoprim sulfametoxazol, fundamentalmente la que más se usa, vamos a ver que, como les dije, es un ejemplo de sinergismo por la gran aumento de potencia que le da el asociado de la trimethoprim, que las indicaciones son, en general se hacen en base a la dosificación de la trimetroprima. Entonces, por ejemplo, para las infecciones del tracto urinario, podemos empezar con 2 a 6 miligramos kilo de trimetroprima. Eso, como la asociación ya viene estándar, o sea, tenemos las asociaciones en el comprimido de 80 a 400, o la asociación doble, que sería el nombre que habitualmente usamos, el Bactrim Forte,
es de 160 a 800. Entonces, se calcula por la trimetoprim 2 a 6 miligramos kilo para las infecciones urinarias, para las infecciones generales, las diarreas, las bronquitis, las otitis, y para el neumocistis girovesi, fíjense que estamos usando una dosis muchísimo más alta, de 20 miligramos kilo día. Con lo cual, es aquí muy importante hacer el cálculo de dosis de acuerdo a lo que estamos tratando, por el hecho de que cambia radicalmente la dosis del antibiótico. Y se puede utilizar TMS como profilaxis, dijimos, de fiebre reumática en el caso de alérgicos, pero también como profilaxis en los pacientes inmunosuprimidos de la neumocistosis. Entonces, en estos casos se da un comprimido de doble asociación, que sería el de doble dosis, 160-800, una vez al día, 3 veces a la semana. Con eso hacemos la profilaxis de la reinfección, sería del neumocistis girovesi, o la profilaxis en el caso del que no lo haya tenido, dependiendo del grado de inmunosupresión o de la medicación inmunosupresora que esté recibiendo. La trimetropisulfametoxazol es un fármaco que en general es bien tolerado, pero puede ser que encontremos lesiones en piel desde una simple urticaria hasta lesiones tan graves como dermatólisis ampollar, síndrome de Stevens-Johnson, o sea, reacciones graves a nivel de piel. A nivel del sistema gastrointestinal, como efectos indeseables, podemos tener lo de siempre, las náuseas, la diarrea, pero podemos llegar a tener hepatitis tóxica, que pueden ser importantes. A nivel del sistema nervioso central puede dar irritación, puede dar cefalea, puede dar mareos, que son reversibles con la retirada del fármaco. Es uno de los fármacos involucrados en las nefritis intersticiales, como efecto adverso a nivel renal, y dentro de lo hematológico no es común, pero podemos tener reacciones bastante graves como pancitopenia, plaquetopenia, una serie de manifestaciones graves por el efecto adverso. Bien, el otro grupo de antibióticos, que es un grupo muy útil, es el de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas, son inyectables, todos, porque no tienen ninguna posibilidad de absorción oral. Tienen una mala penetración en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto no son útiles en infecciones del sistema nervioso central, y tienen una rápida eliminación renal. Entonces requiere una dosificación adecuada, una vía endovenosa o intramuscular para hacer efecto. Y el mecanismo de acción, ya algo les había mencionado antes, son antibióticos que primero se unen a la pared bacteriana, posteriormente ingresan a la misma y ahí se unen a las unidades ribosomales, alterando la estructura del RNA mensajero y de esa manera alterando la síntesis proteica, generando la muerte celular. Es el mecanismo por el cual generan la muerte celular. Fundamentalmente son activos contra bacterias gram negativas. No sirven para bacterias gram positivas y por lo tanto su uso está restringido a esas situaciones. Usamos, por ejemplo, recordarán que se utiliza para la endocarditis bacteriana, por ejemplo, la asociación de una ampicilina con gentamicina, por ejemplo. Lo que se busca con la gentamicina, agregándole a la ampicilina, es evitar la diseminación bacteriana. No es que va a ir a actuar específicamente contra el Streptococcus. Los mecanismos de resistencia son estos, o sea, alteración de la permeabilidad de la membrana celular, por lo tanto no puede penetrar el antibiótico en la membrana de la bacteria. Se altera la afinidad de la droga por los ribosomas y se inactiva la droga por enzimas de la bacteria. Son los 3 mecanismos descritos para la resistencia a los aminoglucósidos.
¿Cuáles son los que nosotros tenemos disponibles para el uso, digamos? Tenemos fundamentalmente la gentamicina y la amikacina. Son los dos que vamos a usar digamos, por vía para tratamiento de infecciones sistémicas. Por ejemplo, la tobramicina, ustedes la van a encontrar en preparados oftalmológicos, porque forman parte de las gotitas para las infecciones bacterianas, para la conjuntivitis y demás. En algunos casos muy particulares podemos utilizar hasta con dosis intrarraquídea, o sea que se coloca por medio de una punción, una punción, digamos, lumbar o punción cisternal, se coloca el antibiótico en el sistema nervioso central. Los que vamos a usar habitualmente son la gentamicina y la amikacina, como les dije. El otro antibiótico que usamos en algunos casos es la streptomicina, que se utiliza como tratamiento específico de la tuberculosis, ¿no? Tratamiento de segunda línea actualmente. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que son excelentes antibióticos, que la gentamicina, la dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo día. Esta dosis se puede hacer en una sola dosis, en infusión en 24 horas, más o menos en 2 a 3 horas, o se puede hacer distribuida en 3 dosis cada 8 horas. Las ventajas de la administración, una sola toma en 24 horas, es que disminuye la toxicidad renal. Entonces, si el paciente puede recibir por vía intramuscular o por vía endovenosa en perfusión la dosis total una vez al día, puede andar bien, ¿no? Y tiene menos toxicidad renal. Entonces se calcula a 3 miligramos o 5 miligramos kilo día y se aplica esa dosis. La amikacina, la dosis es de 15 miligramos kilo día, ¿no? Que puede hacerse de la misma manera, o se aplica de acuerdo a la dosis que nos da. Las ampollitas de amikacina vienen de 500 miligramos y de 100 miligramos. Entonces, dependiendo la dosis calculada, podemos utilizar en los niños, generalmente se usa la de 100, en los adultos la de 500, y se distribuye de acuerdo a la dosis que se calculó en generalmente 2 o 3 ampollas por día. También se puede dar las 2 o 3 ampollas por día en una sola perfusión de 2 a 3 horas cada 24 horas. Lo que hay que tener mucho cuidado es que hay que hacer el ajuste en el caso de insuficiencia renal. Entonces, ya cuando tenemos un filtrado glomerular por debajo de 50, hay que hacer ajustes. El ajuste se puede hacer aumentando el intervalo interdosis, entonces en vez de hacer una vez por día, se hace día de por medio, o haciendo un cálculo, en donde se hace el cálculo en base al clearing de creatinina, y con eso se determina la dosis que necesita recibir este paciente. Yo no he puesto la fórmula para hacer eso, porque en realidad nosotros tenemos rápido acceso a guías de tratamiento antibiótico en donde ya tienen la escalita de cómo ajustar en caso de fallo renal. Entonces ya vamos a la planilla, vemos dónde está parado nuestro paciente con respecto a su clearing de creatinina y hacemos en base a eso el cálculo de la dosis que necesita. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo simplemente, una persona que está en hemodiálisis necesita una dosis de 7,5 miligramos por kilo por día de tratamiento. O sea, se reduce muchísimo. Y si no estuviera en diálisis, hay que ver qué vamos a hacer. Si la vamos a hacer por día de por medio, o sea, cuál es la estrategia que vamos a usar para darle una dosis adecuada de antibiótico. Entonces, son muy útiles los aminoglucósidos, porque fíjense, son estables, tenemos, digamos, su metabolismo, su farmacocinética es buena, son bactericidas, o sea, destruyen las bacterias, son de mucha utilidad cuando usamos en sinergismo con los beta-lactámicos, como les dije, ampicilina, gentamicina, penicilina, gentamicina. Hay mucha experiencia con el uso, porque son antibióticos de mucho tiempo, de
tiempo de evolución muy, muy viejo, digamos, desde el comienzo de su uso, y fundamentalmente son de bajo costo. Las desventajas es que en general tienen efectos adversos importantes que tienen mucho que ver con la dosis, con el tiempo de administración del antibiótico. Entonces son ototóxicos y pueden ser tóxicos a nivel coclear y a nivel vestibular, por lo tanto nos pueden dar una sordera que puede quedar incluso permanente o algún trastorno vertiginoso como otra afectación, y nos van a dar insuficiencia renal, o sea, son nefrotóxicas y pueden llevar a un daño renal permanente e irreversible. Entonces, eso es lo que fundamentalmente hace que no sean seleccionadas de primera instancia para su uso, porque necesitan ser monitoreados el efecto. Entonces uno tiene que colocar el antibiótico y tiene que medir función renal cada 2 o 3 días, y si necesitamos, por ejemplo, un tratamiento a largo plazo, supónganse varios meses, se debe hacer audiometrías secuenciales para detectar el momento en donde comienza a haber daño y retirarlo, cosa de que el daño no progrese. Entonces, esas cosas son las que por ahí de alguna manera limitan su uso, pero en realidad son una excelente opción terapéutica, y nosotros vemos, por ejemplo, nuestra experiencia en este último tiempo donde están emergiendo cepas resistentes de gérmenes gram negativos sobre todo, es que los aminoglucósidos siguen siendo buenos antibióticos para esos gérmenes multiresistentes. Entonces, por ejemplo, tenemos una infección urinaria a una Klebsiella multiresistente y resulta que tenemos como opciones muchas veces un carbapenémico, un imipenem o una piperacilina o algo así, y el aminoglucósido. Entonces, tenemos la opción del aminoglucósido que pueda administrarse por vía intramuscular con el paciente ambulatorio, de bajo costo, versus los carbapenémicos o los las cefalosporinas de tercera generación, que deben administrarse con un intervalo de dosis de cada 8 o cada 6 horas, que deben hacerlo en internación, que son más costosos, y que, bueno, complica el hecho de que el paciente tiene que quedarse internado. Así que, bueno, tiene ventajas, hay que saber usarlos, hay que saber que hay que ajustar la dosis, hay que saber que hay que hacer el cálculo de la dosis precisa del paciente, y que no hay que usar más de 10 a 14 días, y en general en los primeros 5 días ya pedimos un control de la función renal para ver cómo vamos yendo con el tratamiento. Son muy útiles. Nosotros actualmente estamos usando muchísimo amikacina y gentamicina porque son alternativas útiles ante bacterias que son resistentes a otros antibióticos. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? Muy útiles. Vayamos a las penicilinas. Sí. Perdón, yo tenía anotado como los aminoglucósidos como bacteriostáticos, pero creo que anoté errado. Son bactericidas entonces. Son bactericidas. Y los bacteriostáticos, de alguna forma, podrían tornarse bactericidas de acuerdo a su dosis, o todavía no. 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 Tiene que ver con mecanismos definitivos, o sea, reversibles o irreversibles, ¿no? Los bacteriostáticos en general son mecanismos que pueden revertirse de inhibición de la proliferación de las bacterias, digamos. Por eso es que no. Gracias. Hay muy pocos antibióticos que de acuerdo a la dosis se pueden convertir en bacteriostáticos, en bactericidas, pero estamos hablando ya de dosis altas y probablemente con mucha probabilidad de aparición de efectos adversos. Gracias. Bueno, con respecto a las penicilinas, las vamos a clasificar en las penicilinas naturales, las penicilinas, penicilinasas resistentes, que nosotros en realidad acá no las tenemos en el país,
la oxaciclina, la meticilina. Después tenemos las aminopenicilinas y las penicilinas antipseudomonas. Dentro de las naturales, la penicilina G, la benzatínica, la penicilina B, que son actualmente de uso bastante limitado, no porque no sean efectivas, sino porque han sido superadas en eficacia por otros fármacos. Pero fíjense que la penicilina benzatínica es tratamiento de elección en sífilis primaria, secundaria y terciaria, que es la de elección en profilaxis de fiebre reumática, que la penicilina G sigue siendo una indicación en infecciones a gram positivos como las neumonías de la comunidad, como las faringitis estreptocócicas, que las aminopenicilinas han venido a mejorar el espectro antibacteriano porque han aumentado un poquito el espectro hacia algunas bacterias gram negativas, como por ejemplo la Escherichia coli. Acá nosotros tenemos disponible la amoxicilina y la ampicilina, y las antipseudomonas, que en general todas se asocian con otro antibiótico, ¿no? Entonces ponemos la piperacilina con un inhibidor de beta-lactamasas, la anticarcilina, que también todas estas en general se utilizan con un inhibidor de beta-lactamasas asociado. Entonces, ¿cómo hacen su efecto antibacteriano inhibiendo la síntesis de la pared celular? Fundamentalmente son efectivas contra aerobios gram positivos, sobre todo las penicilinas naturales, penicilina G y B. Ya cuando hablamos de las ampicilina, amoxicilina, las antipseudomonas, ya el espectro se amplía entonces ante los aerobios gram negativos, algunos gram negativos, como les dije, Escherichia coli, las Doctora, proteseudomonas, sí. eh, ¿por qué no se usa habitualmente nomás los inhibidores de la beta-lactamasa, así junto con las penicilinas? Una porque no vienen asociaciones, vamos a ver que hay algunas que sí, pero el tema es que cuando vos generás la inhibición de las o sea, cuando agregás una asociación en donde pones un inhibidor de beta-lactamasa, matás toda la bacteria que anda por ahí. Y eso tiene sus efectos adversos, tiene sus efectos que no son siempre necesarios y son malos a veces para el paciente. Entonces, la asociación de una amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa me genera, por ejemplo, una muerte de la flora intestinal favorable, y tenemos después una disbacteriosis que tenemos que lidiar 1 o 2 semanas más para revertir el cuadro, digamos. Así que en general no están todas asociadas con inhibidores de beta-lactamasa. Y además, fíjense que los que se asocian con inhibidores de beta-lactamasa son los que ya tienen un espectro ampliado. Porque ¿quiénes generan la beta-lactamasa? Los gram negativos. Entonces, en la medida que vamos asociando una aminopenicilina con un inhibidor de beta-lactamasa, lo que hacemos es mantener el espectro contra los gram positivos, mantener el espectro que tiene contra los gram negativos y agregarle el inhibidor de beta-lactamasa para que siga haciendo efecto. No tendría mayor sentido poner acá un inhibidor de beta-lactamasa en una penicilina gesódica, por ejemplo. Y bueno, y el otro grupo de bacterias a los cuales es sensible, que son sensibles a la penicilina, son los anaerobios. Razón por la cual ustedes recordarán que hay infecciones como por ejemplo los abscesos pulmonares, las infecciones dentarias, las infecciones de cavidades, en donde sabemos que proliferan gérmenes anaerobios, que la penicilina es un excelente antibiótico en esos casos. O sea, salvo el Bacteroides fragilis, que no es sensible a penicilina, todos los otros anaerobios pueden tener una excelente respuesta con penicilina. Todos estos antibióticos se unen a la membrana
celular por una proteína ligadora de penicilinas. Eso es útil para las penicilinas, para las cefalosporinas, para todos los que tienen el anillo betalactámico en su formación, en su estructura, digamos. Entonces, cuando vamos a hablar de mecanismos de resistencia, vamos a encontrar hidrólisis del antibiótico por betalactamasas, generalmente mediada por plásmidos. Segundo, alteración de la membrana, entonces no pueden llegar al sitio o no pueden ligarse a la proteína ligadora de penicilina. También por mecanismos mediados por plásmidos o cromosómicos. Entonces, estas penicilinas son antibióticos muy útiles, digamos, o sea, fíjense el gran espectro que tienen, digamos, y vamos a ver que son de uso muy común. ¿Cuáles son los efectos adversos? Y hay efectos de hipersensibilidad, y se describe la alergia a la penicilina. Yo en realidad no he visto nunca una alergia a la penicilina como la que se describe en los libros, que da reacción anafiláctica. Y muchas veces, no sé por dónde sale, porque resulta que inadvertidamente le hicimos a un paciente que se anuncia como alérgico a la penicilina, y le damos una amoxicilina o una ampicilina sulbactam, y no hace ninguna reacción. Por lo tanto, la reacción que hizo previamente no fue por alergia a la penicilina, habrá sido por otra cosa. Así que bueno, no son muy frecuentes las reacciones de hipersensibilidad, y las realmente reacciones por hipersensibilidad son shock anafilácticos luego de la aplicación de la misma. Puede haber reacciones un poquito más leves, como por ejemplo broncoespasmo, erupción en la piel, pero no son comunes, digamos. Todos estos efectos que se describen acá son raros de ver, raros realmente. Dentro de los efectos tóxicos, las gastrointestinales, porque pueden generar diarrea, porque pueden generar distensión abdominal, muerte de la flora intestinal propia, y mucho menos comunes otras alteraciones. Entonces, ¿dónde usamos? Doutora, ¿Infecciones? Sí. efeitos tóxicos seria por uso demasiado, digamos? No, por el uso en dosis apropiada nomás. Não. Entonces, vamos a usar en infecciones por estreptococo piógenos, virias y neumonía. Y estreptococo, no está acá, los beta-lactámicos, los estreptococo beta-hemolítico, perdón. Estos son naturalmente sensibles a las penicilinas. Entonces, es rarísimo que tengamos un piógenes que sea resistente a penicilina, que tengamos un virio resistente a penicilina, y tal vez no tan raro un Pneumoniae, pero es muy, muy poco frecuente. La otra indicación sería la endocarditis por enterococo. En este caso, las penicilinas, sobre todo la ampicilina, es activa contra los enterococos, pero debe ir asociada para lograr sinergismo con un amino, o sea, para tener un sinergismo antibiótico con un aminoglucósido. De ahí la importancia de la ampicilina con la gentamicina. En las meningitis, actualmente el uso está restringido porque ha habido un gran aumento en la tasa de resistencia en algunos gérmenes, pero tiene una excelente penetración en el líquido cefalorraquídeo en la dosis apropiada. O sea, una meningitis por Neisseria meningitidis necesita una dosis de 18 a 24 millones de penicilina G sódica por día por 21 días. En la gonorrea actualmente no es la primera indicación porque por la resistencia, entonces se utiliza o ceftriaxona o ciprofloxacina como tratamiento, pero ya para gonorrea no está la penicilina. La sífilis sigue siendo muy sensible el treponema a la penicilina, así que es el tratamiento de elección. En infecciones anaerobias es el tratamiento de elección. En la listeria monocitógenes, infección por suerte poco común, esa es de elección, pero en este caso ya usamos ampicilina asociada a un inhibidor de beta-lactamasa, o sea, la ampicilina sulbactam. Y
Las antipseudomónicas, como por ejemplo la piperacilina, la carbenicilina, etcétera, las vamos a usar para los gérmenes gram negativos, sobre todo el grupo de Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Serratia. ¿Ah? Importante ajustar la dosis de penicilina, que es la que más, lo mismo, la mayoría de todas necesitan, de acuerdo a la infección, va a ser la dosis que vamos a usar. Entonces, vamos a utilizar como tratamiento en infecciones respiratorias, urinarias, endocarditis, meningitis, piel y partes blandas. Vamos a usar como profilaxis en infecciones estreptocócicas recurrentes, el caso de la penicilina G benzatínica mensual, en los casos, por ejemplo, de erisipela recurrente, la profilaxis de la fiebre reumática, la amoxicilina como profilaxis de la endocarditis bacteriana en pacientes seleccionados cuando van a hacer extracciones dentarias o algún procedimiento quirúrgico, y como profilaxis también penicilina benzatínica en los pacientes que están esplenectomizados, digamos, para evitar infecciones por los gérmenes que describimos hace un ratito. Doctora, una consulta. ¿Se podría Sí, decir, vale, se podría decir que esta sería como la familia antibiótico que más la gente se automedica? Por sí. ejemplo, la amoxicilina. Y en relación a eso, ¿podría haber como más resistencia también o no se presenta tantos casos de resistencia en estos antibióticos? Sí, Y, con y- las... y otra consulta, doctora, en el caso del tratamiento, cuando van a hacer una extracción o algo de eso, ¿el tratamiento ¿Qué es tal? de 7 días o son solamente una toma? No me acuerdo dónde una vez lo había leído y era como menos toma. El micrófono está desligado. Un segundito, ya estoy con ustedes. Dale, doctora. Estoy con ustedes. Sí, son de los antibióticos que más hay acceso como opción, digamos, ante diferentes situaciones. Muchas veces sin indicación específica. Son los que más se usan para las infecciones virales, automedicación, obviamente, ¿no? O medicación que indican los farmacéuticos, por ejemplo, cuando la gente va a la farmacia a preguntar que le den algo para el dolor de garganta, le dan una amoxicilina, lo cual está muy mal, obviamente, porque sí, seleccionamos cepas resistentes, a partir de eso comenzaron a aparecer las cepas de los neumococos resistentes a la penicilina, y bueno, y genera un problema, ¿no? Porque nunca hacen el tratamiento completo, el tratamiento muchas veces no es necesario, y utilizan el antibiótico como un tratamiento sintomático, más que no está bien. Por ejemplo, yo trabajo en una farmacia y siempre, o sea, tipo, encima vienen como presentaciones de tabletas sueltas y la gente Claro, quiere llevarse. Yo por ahí trato de explicarle que no es así y todo y no le vendo muchas de las veces, pero igual muchos dicen, no, no, pero yo, y llevan. Doctora, y otra consulta, el tema para las extracciones dentarias. ¿El tratamiento tiene que ser un tratamiento de, no sé, 5 días o es solamente una toma? es una sola toma.
Es Ah, una entonces toma está de bien. 1 gramo de amoxicilina 1 hora antes de la extracción. Ok, eso era mi duda. Gracias, doctor. Ah. El tema entonces, como les dije, es la dosis, ¿no? La penicilina G, útil en las neumonías, en las infecciones por anaerobios, en las infecciones de piel y partes blandas, asociado siempre a otros antibióticos, como puede ser un aminoglucósido o puede ser otro antibiótico, son de administración intravenosa. No vayan a indicar nunca intramuscular una penicilina G porque es horriblemente dolorosa y encima se diluye en mucha cantidad, así que le van a dejar un terrible chichón al pobre paciente. Se hace endovenosa. La dosis es cada 4 horas, el intervalo dosis. Y depende de lo que estamos medicando. Si estamos medicando una neumonía de la comunidad, con 2 millones cada 4 horas es suficiente, o sea, 12 millones día. Pero si estamos medicando una meningitis, tiene que ser de 18 a 24 millones día. Y hacen el cálculo, 4 millones cada 6 horas son 24 millones. La penicilina G benzatínica se tiene que aplicar intramuscular y viene en dosis de 1.2 millones y 2.4 millones. Para una faringitis estreptocócica, con una de 1.2 millones, suele ser suficiente. Para el tratamiento de la sífilis es una ampolla semanal de 2.4 millones. Si fuera una sífilis, pues en general en todas se recomienda las 3 dosis ya, pero para la sífilis primaria con una dosis debería alcanzar. La penicilina B prácticamente no se usa. Es una penicilina que viene en tabletas orales y que sirve para las infecciones de fauces sobre todo, ¿no? Estreptocócicas de la vía aérea alta. La ampicilina viene para usar por vía oral, pero tiene una biodisponibilidad que no es muy buena y viene para el uso intravenoso. La dosis intravenosa varía desde 1 gramo cada 6 horas, o sea, 4 gramos día, hasta 12 gramos día. Entonces sería 3 gramos cada 4 horas. ¿Cuándo usamos 1 gramo cada 6 horas? Cuando tenemos, por ejemplo, una infección, puede ser una neumonía, sí, que vamos a usarla para neumonía. Y vamos a usar dosis más elevadas si tenemos que medicar o una endocarditis o una artritis séptica, por ejemplo, en donde tenemos que aumentar la dosis a 8 gramos por lo menos, y tiene que ser con un intervalo de dosis de cada 6, mínimamente cada 6 horas. La amoxicilina sí tiene una excelente biodisponibilidad por vía oral, entonces viene inyectable, pero en realidad no tiene, o sea, se absorbe tan bien por vía oral que para qué le vamos a hacer inyectable. Entonces, aquí tenemos dosis que van desde 500 miligramos, que debe darse cada 8 horas, hasta 3 gramos día, o sea, 1 gramo cada 8 horas. En general, muy bien tolerada, en general, muy efectiva. Y actualmente hay asociaciones en donde vienen comprimidos que tienen 750 o 850 miligramos y eso se pueden dar cada 12 horas, pero las de 500 miligramos se debe dar cada 8. La piperacilina no viene sola, viene asociada con el tazobactam, que es el inhibidor de beta-lactamasa. Se debe usar por vía intravenosa. Ya la usamos para infecciones graves que ya son resistentes a otros fármacos o pacientes que ya vienen con tratamientos antibióticos previos y que nosotros sospechamos que ya tenemos un germen relativamente o una infección polibacteriana o que hay un germen resistente. Entonces, infecciones severas de piel y partes blandas, neumonías en pacientes, neumonías digamos, intrahospitalarias o asociadas al cuidado de la salud, infecciones intraabdominales graves, son las indicaciones de la piperacilina tazobactam. Y en realidad ustedes van a ver que en todos lados van a encontrar que dice 4,5 gramos cada 6 horas. El 0,5 es porque el tazobactam viene agregado 500 miligramos a los 4 gramos de la piperacilina. Entonces por eso que se dice 4,5 cada 6 horas.
las asociaciones con inhibidores de beta-lactamasas. Entonces tenemos el amoxicilina clavulánico, muy buena biodisponibilidad oral, útil para todas las infecciones de la vía aérea superior e inferior, útil para la piel, para las partes blandas, y también para algunas, digamos, de acuerdo a la sensibilidad en infecciones del tracto urinario. Infecciones no complicadas suelen responder a amoxicilina clavulánico con bastante buena respuesta. Entonces, vienen múltiples presentaciones. Estas son las presentaciones adultas, ¿no? Pero vienen dosis más pequeñas para niños. Tenemos 2 presentaciones en jarabe, la que tiene 250 y 500 en jarabe agregado al 125 del ácido clavulánico, o la forma de uso más común actualmente, por la comodidad de la posología, que es la de 875-125, que se da cada 12 horas. Generalmente bien tolerado, pocos efectos adversos, pero puede generar diarrea, cambio en la flora intestinal, con el uso muy prolongado. Ampicilina surlactam, también la asociación es, digamos, estándar que usamos en el hospital es la de 1000 de ampicilina, 500 de surlactam, y también va a depender de la dosis, ¿no? Entonces, de la infección. Entonces, en una neumonía, por ejemplo, tal vez una dosis de 1.5 cada 6 horas sea suficiente, pero si estamos tratando, por ejemplo, una infección de piel y partes blandas, supónganse un pie diabético, una artritis séptica, tengamos que usar el doble, o sea, 3 gramos, o sea, sería 2 frascos de 1,5 cada 6 horas por vía endovenosa. Estos se pueden hacer intramuscular con solvente indoloro, pero son re dolorosas y no tienen la misma disponibilidad que la vía endovenosa. Y la piperacilina tazobactam, que ya se les comenté recién. En este caso la dosis es 4,5 cada 6 o 8 horas. Si ustedes recuerdan, piperacilina tazobactam es una opción en los neutropénicos febriles como tratamiento empírico inicial mientras que esperamos resultados de cultivos. Bueno, siguiendo con las... ¿Estas 3 se suelen usar aisladas o siempre van asociadas? Estas se pueden usar como monoterapia, porque justamente el inhibidor de beta-lactamasa lo que hace es bueno, inhibir a estas enzimas de las bacterias, y son las que producen beta-lactamasa, son fundamentalmente las gram negativas, que son las que forman parte del espectro ampliado que tienen estas penicilinas. Entonces, Estas se pueden usar como monoterapia todas, que en realidad no son monoterapias, ya son 2 antibióticos. Otro gran grupo, las cefaloporinas. Las cefaloporinas derivan también del anillo beta-lactámico, tienen un mecanismo de acción similar al de la penicilina, porque interfieren en la pared bacteriana, utilizan la misma proteína ligadora de penicilinas, son bactericidas y depende su actividad de la concentración inhibitoria mínima. Tenemos 4, en realidad ya tenemos 5 grupos de cefaloporinas, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, que fueron, digamos, lo que se fue logrando con las generaciones sucesivas, fue la ampliación del espectro antibacteriano hacia gérmenes, agregando gérmenes gram negativos. Entonces, la de primera generación son sensibles, actúan contra cocos gram positivos, entonces estreptococo, estafilococo, y a algunas pocas gram negativas como la Escherichia coli, por lo cual ustedes podrán recordar que creo que hablamos en la clase anterior que en las infecciones urinarias de las mujeres embarazadas podemos utilizar cefalexina como cefaloporina primera generación porque actúa contra la Escherichia coli, que es el germen más común. Ya cuando vamos a las de segunda generación, fíjense, se amplía el espectro antibacteriano hacia el bacteroides,
hacia el Haemophilus influenzae, hacia la Moraxella catarrhalis, hacia bacilos ya gram positivos y gram negativos, y sobre todo cuando nos vamos a los de tercera y cuarta generación, sí se amplió fundamentalmente el espectro contra los gram negativos. Entonces ahí ya tenemos antiseudomonas, todos los gram negativos en general, y las de quinta generación están saliendo como una alternativa a las cepas de estafilococo meticilino resistente. De hecho, las de quinta generación, creo que todavía, sí, ya está viendo en el país, pero son muy costosas y se dejan para situaciones muy puntuales. Entonces, los mecanismos de resistencia son parecidos a los de la penicilina, o sea que no hay mucha diferencia, y sí es interesante tener en cuenta esto. Hay bacterias que generan beta-lactamasas. Hay algunas, o sea, algunas bacterias que solamente fabrican esta beta-lactamasa, la MPC, y después están las BLE, que las BLE son las que más miedo les tenemos porque son las que inactivan a las cefaloporinas de tercera y cuarta generación. Entonces, una pseudomona que genere beta-lactamasa BLE es un gran problema para tratar. Entonces, hay que tener en cuenta, en el caso de este tipo de infecciones, siempre hay que traer cultivo, porque muchas veces nos llevamos la sorpresa de que hay resistencia importante a antibióticos que sabemos que en otro tiempo hubieran sido muy efectivos. Entonces, dividiéndola de acuerdo a la generación. Las de primera generación dijimos activas contra sobre todo cocos gram positivos, Staphylococcus aureus y Escherichia coli muy poquitas gram negativas. Tenemos las de uso parenteral y las de uso oral. Las de uso parenteral ustedes recordarán que se puede usar como tratamiento antibiótico ante infecciones por gérmenes sensibles, y en donde vamos a utilizar la cefazolina, la cefalotina, que son las dos que más tenemos en nuestro medio, a razón de 1 gramo cada 6 horas para infecciones comunes, 2 a 3 gramos cada 4 o 6 horas en infecciones más graves, como puede ser una endocarditis, como puede ser una meningitis, como puede ser una infección severa de piel y partes blandas. Va a depender como puede ser una artritis séptica. Va a depender entonces de la dosis. También se utiliza en forma preventiva. La cefazolina es la que se utiliza como profilaxis antibiótica en cualquier procedimiento quirúrgico. Y las que usamos vía oral son la cefalexina, el cefadroxilo, que a diferencia de la cefalexina tiene una vida media más larga, entonces en vez de administrar cada 8 o 6 horas se puede dar 2 veces al día, y que tienen todos el mismo espectro. El cefadroxilo, más allá de que acá nos dice vida media corta, la podemos dar, es el de la vida media más larga, podemos darlo cada 12 horas. Las de segunda generación, dijimos que ya ampliaban el espectro hacia algunos gérmenes, como por ejemplo el Haemophilus influenza. Entonces, son muy útiles en infecciones de la vía aérea superior, en infecciones de niños que generalmente tienen hemófilo y tienen gérmenes gram positivos y algunos gram negativos. Son útiles para las infecciones de los pacientes con EPOC, y algunas, como por ejemplo la cefoxitina, es un antibiótico útil para las infecciones polibacterianas del pie diabético, por ejemplo. Pero bueno, no sé muy bien por qué la cefoxitina se fue dejando de usar, no sé si es una cuestión de costo, de disponibilidad, pero se usa poquito. O sea, ¿qué se usa de esto? Se usa la cefuroxima para estas infecciones que les dije, generalmente infecciones en niños, de la vía respiratoria, infecciones en pacientes EPOC. Y por vía oral tenemos también cefuroxima, o sea que tenemos como la opción del pasaje a la vía oral, y los otros son
digamos, no están disponibles para uso común acá en nuestro país. O sea, cefuroxima tenemos, dentro de las parenterales tenemos estas, pero se usan poco, se utiliza más cefuroxima. Todas las cefalosporinas no tienen metabolismo hepático y se eliminan por riñón. Así que hay que vigilar la función renal y hay muchas que necesitan ajuste por función renal. La cefalosporina de tercera generación, dijimos, gram positivo y fundamentalmente gram negativo. Entonces tenemos la ceftriaxona, la cefoperazona se usa poco, la cefotaxima, la ceftazidima. Son las tres que habitualmente tenemos disponibles en la mayoría de los centros de salud. Ceftriaxona, recuerden ustedes que el uso depende de lo que tratamos. Entonces, para una infección urinaria, en una pielonefritis, por ejemplo, con 1 gramo día es suficiente. Para una neumonía, generalmente ponemos 2 gramos día, y para una endocarditis, y para una meningitis es la única situación en donde usamos 2, o sea, donde usamos 4 gramos día, 2 gramos cada 12 horas, ¿no? La cefotaxima, excelente antibiótico para infecciones también del paciente POC, y bueno, cubre también gérmenes de la vía urinaria y abdominal. La dosis es de 1 a 2 gramos cada 8 horas por vía endovenosa. Y la ceftazidima es la clásica cefalosporina de tercera generación con efecto antipseudomonas. Entonces, también depende de lo que estamos tratando. Puede ser que la dosis sea 1 gramo cada 8 horas para infecciones, por ejemplo, una neumonía, pero si ya tenemos una infección severa de piel y partes blandas, una infección intraabdominal o un absceso, hay que usar dosis de 2 gramos cada 8 horas. La opción disponible en nuestro país vía oral es la cefixima. La cefixima viene en comprimidos de 400 miligramos y se da cada 24 horas. No es un antibiótico de utilidad para iniciar tratamiento, pero sí es de utilidad cuando empezamos tratamiento con una parenteral y queremos hacer el pasaje a la vía oral y terminar el tratamiento por vía oral. Entonces, 5 días mínimo depende de la evolución de la infección, con una de las parenterales, y se puede terminar con la cefixima oral 400 miligramos. Tampoco tiene metabolismo hepático, debe fijarse la función renal. Y tenemos las de cuarta generación. De cuarta generación, la que tenemos disponible y que se utiliza mucho en el país, nosotros acá en nuestro hospital, por ejemplo, no la usamos, es la cefepima. La cefepima entonces tiene ya un espectro que va ampliándose para el lado de los gram negativos, de los gram positivos, perdón, sobre todo los estafilococos penicilino resistentes, pero también tienen mayor resistencia a las beta-lactamasas de los gram negativos, entonces tiene un efecto antiseudomónico importante también. Entonces tenemos la cefepima, la cesporina, para la que disponemos en el país, se dispone en algunos lugares, nosotros acá no la tenemos, es la cefepima. Y las de quinta generación básicamente están dirigidas hacia el estafilococo meticilino resistente y hacia los enterococos y pseudomonas resistentes. Están disponibles en nuestro país desde hace 1 o 2 años, pero son drogas importadas, son costosas, y bueno, también si me preguntan acá, ¿usted la usó? Jamás la usé, y ojalá nunca tenga que usarla, porque no sé de dónde voy a sacar para ponerla al paciente. No están disponibles cotidianamente, digamos, en los vademecum disponibles en los hospitales. Entonces, ninguna tiene, o muy pocas tienen metabolismo en nuestro cuerpo. Por ahí ceftriaxona hay que recordar que se elimina por vía biliar, entonces genera barro biliar, así que hay que tener cuidado, por ejemplo, en situaciones en donde cuando el paciente no va a comer, por ejemplo, ceftriaxona puede generar, por la falta de contracción de la vesícula, la formación de barro biliar. Es más común que pueda promover una colestasis si se usa en el embarazo, pero puede usarse.
Y son fármacos muy seguros, digamos, o sea, ajustando la dosis a la función renal, andamos perfectamente bien con estos antibióticos. Y son fármacos seguros en el embarazo y la lactancia. ¿Qué nos pueden pasar? Que nos den hipersensibilidad desde reacciones leves en piel hasta reacciones de anafilaxia, que nos puedan dar diarrea, que nos den elevación de transaminasas, que nos den citopenias, rarísimo que tengamos efectos hematológicos y es bastante raro que tengamos nefritis intersticial, pero bueno, están descritos. Entonces, creo que de alguna manera ya lo dije. Cefalosporina de primera generación, antibióticos muy útiles para infecciones por estafilococos sensibles y estreptococos. Entonces, las estafilodermias, estreptodermias, son, son infecciones que andan muy bien con la cefalosporina de primera generación, con una cefalexina, por ejemplo, oral. Depende de la dosis, dijimos, infección de piel y partes blandas severa, endocarditis, ya vamos a ir subiendo a dosis más elevadas, 4, 8, 12 gramos día de cefalotina o cefazolina. Y estas son las que nosotros usamos, o sea, usan en quirófano para profilaxis prequirúrgica. Las de segunda generación, la cefuroxima, fundamentalmente la que más se usa, muy útil para las infecciones respiratorias, entonces ataca la hemofiloinfluencia, la Moraxella catarrhalis. Y la cefoxitina es una cefalosporina segunda generación que actúa sobre gram negativos y sobre bacteroides frágiles. Entonces, es útil en peritonitis bacteriana, en peritonitis por perforación de vísceras en realidad, en infecciones ginecológicas tipo enfermedad pélvica, en pie diabético, cuando tenemos generalmente asociación de gérmenes. Pero no se usa tanto. Yo no tengo disponible cefoxitina en el hospital. Y las de tercera generación son las que nosotros habitualmente conocemos, la ceftriaxona, la ceftazidima, cefotaxima. Entonces, tener en cuenta que no podemos utilizar en las bacterias que forman beta-lactamasas, tanto las AMP como las BLE, y los que generan carbapenimasas que también se inactivan. Entonces, neumonías, meningitis, infecciones graves a gérmenes sensibles, se pueden utilizar. La gonorrea, la dosis de ceftriaxona para la gonorrea es de 250 a 500 miligramos, o sea, es de un cuarto a medio frasco. Única dosis. Y la pseudomona, dijimos, es una cefalosporina de tercera generación, la ceftazidima es antipseudomónica, y hace unos años era el esquema inicial, la ceftazidima con el agregado de amicacina, era el esquema empírico inicial de las neutropenias febriles. Hoy está de alguna manera reemplazado o superado por la piperacilina tazobactam o por el pipenetropo. Las de cuarta generación, la cefepima en infecciones resistentes, y las cefalosporinas de cuarta, también hay algunas que son de cuarta y quinta, son anti-estafilometr. Entonces acá están las dosis de fasolina de 0,5 a 2 gramos cada 6 a 8 horas, cefalexina de 0,5 a 2 gramos vía oral cada 4 a 6 horas, cefoxitina y cefuroxima de segunda generación 1 a 2 gramos cada 6 horas, cefuroxima 1,5 cada 8, cefotaxima, ceftriaxona ceftazidima de tercera generación, 1 a 2 gramos generalmente cada 8 la cefotaxima, cada 12 la ceftriaxona y cada 8 la ceftazidima. Dentro de los son antibióticos muy usados. Doutora, uma pergunta. Se eu tenho disponível a Vanco para meticilina resistente e a céfalo de
de quinta generación. Yo arranco con la Vanco y dejo como reserva a penicilina de quinta generación o puedo arrancar. Totalmente, totalmente, porque es una cuestión de costos, ¿no? Vancomicina es mucho más económica y es altamente efectiva contra estafilometicilino resistente. Entonces, cuando tengo la muy poco frecuente posibilidad de resistencia a vancomicina, es donde tengo que pensar en estos otros antibióticos. Gracias. Cuando estén un poquito descansando, pongan el precio de la cestarolima o del ceftobiprol, y fíjense que aparece por Mercado Libre como importado y sale como 20.000 pesos cada ampolla. Y vancomicina sale muchísimo menos. Pero el efecto es igual o sería mejor la de quinta o no hay A ninguna ver, diferencia. el efecto es bactericida, es un betalactámico, así que la posibilidad de que la bacteria vuelva a generar resistencia existe, y, digamos, muy poco posible, pero existe. Y con vancomicina, que tiene ya como 50 años digamos, funcionando como antibiótico anti-estafilococo, no ha habido aparición de una gran cantidad de cepas resistentes a vancomicina. Han aparecido, pero han sido controladas y en general vancomicina es, o sea, el estafilometicilino resistente es sensible a vancomicina. O sea, es una cuestión de, o sea, siempre hacemos paso a paso y vamos desde lo obviamente efectivo y de lo más económico. Y si con eso no funciona, vamos a ir usando otra cosa que sea igual o más efectiva y bueno, y que el costo vaya aumentando. Porque si usamos de primera el más costoso, después, si desarrolla resistencia, nos quedan cada vez menos puertas para recurrir. Gracias. En ese sentido, todo depende de lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, a mí, o sea, le doy ejemplo con casos, con pacientes, digamos. El pie diabético. El pie diabético es una infección, generalmente los que llegan al hospital están infectados, ¿no? Es una infección en un paciente diabético del pie que tiene algún factor de riesgo para hacer úlceras e infección. Las estadísticas a nivel nacional han demostrado que las bacterias que crecen en un pie diabético son bacterias gram positivas y gram negativas y que como tratamiento empírico inicial para cualquiera de estas infecciones, una asociación muy útil y que es la recomendada es, por ejemplo, el uso de la amoxicilina clavulánico más la trimethoprim sulfamethoxazole. O ciprofloxacina asociada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, viene el paciente con la infección, tenemos que tomar una muestra de cultivo, siempre hay que intentar buscar el germen que tenemos, y se empieza un tratamiento empírico inicial. Amoxicilina clavulánico, trimethoprim sulfa o cipro como segundo antibiótico es un esquema accesible, económico y efectivo. Con eso vamos a cubrir la mayor parte de las bacterias que puedan estar infectando un pie diabético. Entonces, hacemos el tratamiento, no logramos la mejoría y el paciente viene al hospital y debe internarse. No voy a usar de vuelta el mismo esquema antibiótico. La recomendación es que yo utilice un antibiótico o una asociación de antibióticos con una efectividad mayor. Entonces,
Cuando interno al paciente, nuevamente, de brío tomo cultivo e empiezo imipenem y vancomicina. Porque con imipenem vancomicina yo amplío mi unión, mi efecto para los gram positivos, actúo sobre los anaerobios y gram negativos, y con la vancomicina curo el estafilococo meticilino resistente. O sea, amplío mi espectro antibacteriano con unos antibióticos que son útiles ante gérmenes resistentes. Al tercer día me llega mi resultado de antibiograma y resulta que tiene un estafilococo que es sensible a la cefalotina, y yo le pongo cefalotina. Si es que me conviene, digamos, ¿no? Si es que con eso yo reduzco costos, me da una bacteria que es sensible a la ampicilina surlactam. Le bajo ampicilina surlactam, es mucho más económica y por lo visto es efectiva de acuerdo al laboratorio que el imipenem. Entonces, el tratamiento, lo que hablamos acá de esto es cómo empezamos en forma empírica un tratamiento. Después, generalmente, siempre le vamos a tener que, deberíamos intentar por lo menos, ajustarle por una sensibilidad antibacteriana por un antiviral, lo cual se logra con la toma de cultivo en tiempo y forma, digamos. O sea, no deberíamos, yo me vivo agarrando la cabeza en la guardia porque voy a la guardia, me llama porque hay un paciente con una pielonefritis y voy y resulta que ya está medicada con la ceftriaxona. Ya no voy a saber nunca qué germen tuvo ni si era realmente una pielonefritis o no. No me queda otra que mantenerle los días de antibióticos necesarios para evitar que después me haga una infección resistente, ¿no? Así que estas cosas son necesarias saber como para la selección inicial. Y después siempre vamos a tener un laboratorio, si hacemos bien las cosas y pedimos tomamos un cultivo y pedimos antibiogramas, vamos a tener un informe del laboratorio que me diga, mira, te conviene ponerle este antibiótico, ¿no? Y ahí se ajuste. Lo cierto es que por el mal uso de antibióticos, dosis inadecuada, medicación que no tiene sentido, indicaciones que no corresponden, que no son indicaciones, tenemos la aparición de cepas resistentes. Entonces, el uso de procedimientos en el hospital sin cumplir las medidas de asepsia que se recomiendan. Entonces, colocación de sonda vesical, colocación de vías venosas. Nosotros tenemos acá en nuestro hospital, es global, no es solamente acá, una alta aparición de infecciones urinarias post-colocación o post-instrumentación de la vía urinaria. Colocación de sonda vesical, cistoscopía, etc. Si se adquiere en el hospital, lo más probable es que sea de un germen resistente. Entonces tenemos muchas veces que recurrir a que lo ven en pantalla, que es el imipenem, porque nos quedan las bacterias gram negativas, sobre todo que son las que complican la infección urinaria, nos queda el imipenem, la piperacilina, la cefalosporina de tercera, si es que es una buenita y no forma beta-lactamasa, y los aminoglucósidos. Entonces, siempre importa ante un proceso infeccioso tratar de certificar qué bacteria es la que está generando el problema. Eso nos facilita la tarea posterior. Si no, andamos a ciegas y lo más probable es que seleccionemos cepas resistentes, sin quererlo. No sé si por ahí responde tu pregunta, pero digamos, hay cosas generales que debemos saber y después, en la medida de la práctica cotidiana, uno va diciendo, bueno, en este caso, el paciente estuvo internado, o sea, hace poquito llegó una señora, que se internó hace 4 o 5 días, que está parapléjica por una artrosis de columna, ahí, que hicieron una cirugía y aparentemente lesionaron más de lo que lesionaron y quedó parapléjica, que ingresa con una escara interglútea, con el antecedente de haber recibido ya por esa escara tratamiento con amoxicilina clavulánica. ¿Qué harían ustedes
ante una infección. Era una úlcera de más o menos 7 centímetros de diámetro en el pliegue interglúteo, con olor fétido, con tejido necrótico en sus bordes, con inflamación en la piel alrededor, y que tenía una profundidad más o menos de 5 a 7 centímetros. Que ayer se hizo la toilette quirúrgica y se llegó se llegó a pared de recto y a pared de vagina, sacando tejido en mal estado. ¿Qué antibiótico le pondrían ustedes inicialmente? De paso contesto el teléfono mientras ustedes... En ese caso no tería, doctora, sí o sí que hacer un antibiograma para después empezar con los antibióticos. Puede ser una cefalosporina de tercera o cuarta generación. Mientras se pide antibiograma. ¿Qué germen esperan ustedes encontrar en una herida de esas? Escherichia coli, Staphylos aureus, Germen de la piel, un estáfilo. Bueno, el estáfilo podría ser porque es piel, pero es una lesión que yo les dije que está necrótica. Si está necrótica, ¿qué van a tener ahí? Anaerobio. Anaerobios. Y entonces, con una cefalosporina de tercera que alguien dijo por ahí, ¿ustedes cubren los anaerobios? Se le puede dar No, doctora, metronidazol. si ya se le dio amoxiclavulánico, creo yo que se le podría dar un imipenem. Bueno, es una buena opción. O si no, dentro de los beta-lactámicos, los que amplían un poco el espectro, que sería la piperacilina, tazobactam. Porque acuérdense, ¿qué tienen ahí? Una lesión en el pliegue interglúteo, en relación muy cercana con el recto, o sea que está en contacto con materia fecal, y ahí tenemos bacterias gram negativas y anaerobias, propias de la materia fecal, del tubo digestivo. Y quedan, bueno, después los gérmenes de piel, ¿no? Los pocos, gram positivos. Así que una opción de inicio, por más que tomen cultivo, es iniciarle o imipenem, que nos cubre en parte gram positivos, que nos cubre gram negativos y nos cubre anaerobios, o piperacilina tazobactam, que también nos cubre gram positivo, los gram negativos, sobre todo tipo pseudomonas, y nos cubre anaerobios. Doctora, Hay que fijarse, sí. la asociación de ceftriaxona con metronidazol no sería más, o sea, menos agresiva a la paciente, porque si es una paciente que está tetraplégica y es muy frecuente las infecciones respiratorias. Si el paciente queda mucho tiempo en el hospital y agarra un pseudomonas resistente, indicaría el tazobactam, la piperacilina con tazobactam, ahí sí. ¿No sería por ahí el razonamiento o todavía ya se empieza a tirar grande? Siempre hay posibilidad de bajar el espectro. ¿Ya? Esta es una herida que viene de mucho tiempo de evolución, que ya viene con tratamiento antibiótico previo. Entonces yo no voy a pensar que tengo un germen bonito.
Lo más probable es que tenga un germen agresivo o resistente. Entonces yo puedo empezar con un esquema alto, pero con el cultivo después acomodo, ¿no? A esta señora justamente entró a quirófano, se le tomó cultivo y bueno, esperamos el resultado a ver qué vamos a hacer. A lo mejor podemos pasarle, qué sé yo, a una ceftriaxona y termina el problema, digamos, mucho más económico, pero lo más probable es que no sea tan así. Entonces, lo mismo que en el pie diabético, primero le doy la bomba atómica y mi pene en banco. Si después puedo bajar, bajo, pero no pierdo tiempo. Le doy un esquema inicial que yo sé que es efectivo, salvo que tenga la recontra multiresistencia, pero si no, es efectivo. Doc, le hago una consulta. En este caso se le empieza al paciente con amoxiclavulánico, ¿no? Y después, para ir como en escalón, ¿sería darle piperazo tazobactam o el imipenem, o es indistinto cuál de los dos va primero? Prácticamente es indistinto. Los dos tienen un espectro antibacteriano muy parecido. Y bueno, y por precio andamos más o menos en lo mismo. Si específicamente quiero seguir, o sea, yo le pondría imipenem y después piperacilina tazobactam. Pero los dos están más o menos a la misma altura. Ahí está. Y esto ya sería ponerle a la paciente con un suero, todo, o sea, ya está Obviamente. internada. Ah, ok. Sí, ya está internada con vía parenteral, o sea, esto no, ya agotamos la opción oral, digamos, ¿no? Claro. Está entonces. Gracias. Doctora, una consulta. Cuando voy a hacer una indicación de un antibiótico o cualquier otro fármaco en lo que sería la receta para indicar, ¿tengo que poner el nombre comercial o el nombre es indistinto? ¿Cómo se hace eso? Ya te conté. Con respecto a los antibióticos, todos los fármacos tienen varias presentaciones, varios laboratorios que por ahí nos fabrican el antibiótico. Hay algunos laboratorios que se los reconoce porque tienen calidad, porque tienen control de calidad de sus antibióticos. Entonces, en esos casos uno prefiere poner el nombre comercial. Pero por ley nacional, por lo menos acá en nuestro país, nosotros tenemos que poner el nombre de la droga primero, y tenemos que después, si queremos una marca en especial, tenemos que poner abajo la marca. Pero en realidad tenemos que poner el antibiótico. Esa es la obligación. Si vos pones imipenem 500 miligramos frasco ampolla y vas a la farmacia, te van a dar imipenem 500 miligramos frasco ampolla. ¿Ah? Ahora si pones, no me acuerdo ahora el nombre del imipenem, el nombre comercial. Si pones el nombre comercial y le mandas a la farmacia, el farmacéutico te va a mandar de vuelta al paciente para que para que le aclares abajo qué antibiótico es y qué dosificación querés. Yo tiendo a tratar de creer que los fármacos se preparan con un control de calidad aceptable. Porque si no, estamos siempre en la duda de si sirve o no sirve lo que estamos haciendo. Digamos. Quiero creer. ¿Y eso de dónde sería recomendable estudiarlo, digamos, la presentación? ¿Es solo buscar en internet o hay en el Vademecum? Hay un Vademecum, hay un Vademecum que sale, que es el que usan de hecho los farmacéuticos en las farmacias, es el librito que ellos revisan, que ahora ya no tienen más librito porque hacen todo por computadora, donde están todas las presentaciones, ¿no? O sea, tenés una parte donde están por laboratorios,
otra parte en donde están por drogas, entonces vos podés ir al alfabético de las drogas y decir, bueno, busco imipenem. Y ahí imipenem te manda a la página tanto, tanto, y vas a tener las diferentes marcas comerciales del imipenem. Doctora, ahí manda el Eso, chat a una página que se llama sí, alfabeta.net ese es un y ahí también se ponen las drogas. Sí, sí, sí. Sí. Ahí ustedes pueden encontrar los nombres comerciales, las dosis, las presentaciones, las indicaciones, bueno, y los prospectos de todos los medicamentos. Sí, está buena esa. Bueno, entonces seguimos con los carbapenémicos. Tenemos el imipenem. El imipenem tiene que unirse, tiene que darse asociado al cilastatín, que es para disminuir la toxicidad renal. Entonces siempre van a encontrar ustedes el imipenem cilastatín, digamos. Es bactericida, es de amplio espectro, tiene mecanismo de acción de vuelta, se une a la proteína ligadora de penicilinas y penetra en las bacterias. Los mecanismos de resistencia son producción de beta-lactamasa, de carbapenemasa. Esto es un gran problema actualmente, porque aparecieron algunas bacterias, sobre todo las Klebsielas, formadoras de carbapenemasa, que son extremadamente complejo, digamos, la erradicación de las mismas. Y bueno, y la pérdida de las porinas, que hace que el antibiótico no pueda penetrar en la bacteria. El imipenem se debe hacer por vía endovenosa en la medida de lo posible. Por vía intramuscular ya la biodisponibilidad, fíjense cómo disminuye, y que es un fármaco que se debe ajustar muchísimo con la insuficiencia renal. Entonces, un paciente que está con un urea de creatinina de 20, en vez de requerir la dosis plena, que son 500 miligramos cada 6 horas, o sea, 2 gramos día, tiene que usar probablemente 500 miligramos, o sea, 250 cada 12 horas. También en el AlphaNet ustedes tienen la posibilidad de buscar el ajuste por función renal de los antibióticos, que es otra cosa que hay que fijarse siempre. Entonces, usamos ante una gran cantidad de gérmenes, sobre todo nos vamos acá a los gram negativos, ¿no? A los enterococos, a los bacillus, a los gram negativos. Por eso es un antibiótico de uso muy, muy bueno, digamos, y en un paciente como la señora esta que les comenté recién, probablemente sea muy bueno como monoterapia, porque fíjense, nos cubre anaerobio, nos cubre Clostridium, nos cubre gram positivos, nos cubre estafilococo meticilino sensible. Así que es un buen antibiótico para usarlo como monoterapia. Entonces, infecciones abdominales, ginecológicas, de piel y partes blandas, infecciones respiratorias bajas, o sea, neumonías, infecciones osteoarticulares, neutropenia febril como monoterapia inicial, serían las indicaciones. El tema del imipenem, que puede dar, por ejemplo, manifestaciones adversas neurológicas como convulsiones, nos puede generar otras que son menos graves y en general no son tan comunes, pero las neurológicas, si aparecen, son complicadas. Hay que suspender en dónde se van a dar. En los pacientes que tienen, por ejemplo, la falla renal y en donde no se ha ajustado correctamente la medicación. Los dos otros antibióticos del grupo son el meropenem y el ertapenem. El meropenem es exactamente igual al imipenem, solo que no tiene la posibilidad de toxicidad renal, entonces se utiliza solamente meropenem, no va asociado a cilastatín ni nada de eso. La dosis es más o menos la misma, o sea, son 2 a 3 gramos día, y el espectro bacteriano es el mismo. No hay ninguna diferencia con respecto a eso. Y sí, la ventaja por ahí con el ertapenem, que el ertapenem se puede conseguir para hacerse intramuscular una vez al día, y por lo tanto favorece, digamos, el alta del paciente con la continuidad del tratamiento antibiótico intramuscular. El tema es que una ampolla de ertapenem, habíamos buscado hace poco, busqué para un paciente, sale 7.000 pesos, o sea que 7.000 pesos por día el tratamiento, pero bueno, es efectivo, funciona.
y no deberíamos pensar en el precio a los fines del bienestar de nuestro paciente. Vayamos con los macrólidos. Los macrólidos que tenemos disponibles para uso son estos tres. La eritro, que prácticamente se usa muy poco por el hecho de que tiene una vida media corta, hay que darle cada 6 horas, que tiene un espectro más limitado antibacteriano que las otras dos del grupo, entonces generalmente vamos a usar acitro o claritro. Son unas, habíamos dicho que tenían un mecanismo más bien de tipo bacteriostático, inhibe la formación de la subunidad 50S del RNA. Se pueden generar mecanismos de resistencia enseguida, entonces hay que tener cuidado con los tratamientos a largo plazo. Con respecto al espectro, vamos a ver que son activas contra gram positivos, contra micobacterias, contra la bordetela, tienen una escasa actividad contra Neisseria y contra estas bacterias atípicas, digamos, como Mycoplasma pneumoniae, Uraplasma, Candida, Legionella. Entonces, la acitro tiene la ventaja de que tiene una vida media prolongada intracelular, en tejidos, entonces tiene un efecto duradero, por más que se administra 3 días, el efecto intratejido dura hasta 10-15 días. No necesita ajuste en la insuficiencia renal, sí, por el metabolismo hepático. Hay que ver el tema de las interacciones, porque interfiere con los citocromos, así que hay que tener cuidado de no combinar con fármacos que pueden subir, digamos, elevar sus concentraciones y dar efectos adversos. Dice en general la literatura que dan pocas reacciones adversas, pero es común dar que den molestias digestivas, como dispepsia, dolor en el hipocondrio derecho, es común. Entonces la usamos para la neumonía de la comunidad, para las enfermedades de transmisión sexual, para la tos convulsa, para el tratamiento y las profilaxis de las infecciones por Mycobacterium avium complex. La dosificación es durante 3 días, 3 a 5 días, 5 días sería para la neumonía, 3 días para las otras infecciones como enfermedad de transmisión sexual y demás. Y se da el primer día la dosis plena de 500 miligramos y los otros días se puede dar 250. La eritromicina sí tiene que darse 500 miligramos cada 12 horas y hay algunas formas de presentación de acción prolongada que puede darse una vez al día. Otros antibióticos de excelente efecto y de uso muy común son las fluoroquinolonas. Aquí también son bactericidas, inhiben la síntesis del DNA, sobre todo, dependiendo qué grupo de gérmenes tengamos, los gram negativos bloquean la DNA girasa y los gram positivos la topoisomerasa. Tienen una excelente biodisponibilidad oral, entonces son útiles para pasar a la terapia bioral de la mayoría de las infecciones de gérmenes sensibles. Son otro de los grupos que han generado por el uso indiscriminado la aparición de resistencia, así que actualmente no son, por ejemplo, antes eran primera elección en las infecciones urinarias, ahora ya no lo son, en general ya no lo son más. Entonces tenemos las de primera generación que prácticamente no se usan, pero son útiles para las infecciones urinarias. Las de segunda generación, Norfloxa, Ciprofloxa, Floxa, nosotros usamos estas dos de arriba fundamentalmente, y usamos para gram negativos, sobre todo para infecciones urinarias. Y después tenemos las de tercera generación, que son la Levofloxa y la Moxifloxa, que amplían su espectro hacia las micobacterias y clamillas, y que son, digamos, que tienen diferente penetración en los tejidos. Por ejemplo, Norfloxa y Ciprofloxa son muy buenas para infecciones urinarias, con buena concentración en orina, pero no tienen buena concentración en pulmón. Sin embargo, Levofloxa tiene buena concentración en pulmón para infecciones respiratorias. También hay que tener en cuenta el ajuste por función renal. Y entonces, por ejemplo, la dosis de ciprofloxacina
¿Dónde está? Acá. La dosis de ciprofloxacina puede ser para infecciones comunes, como puede ser una cistitis, 250 miligramos cada 12 horas, lo que sería el equivalente a 200 miligramos cada 12 por vía parenteral. La dosis estándar es 500 miligramos cada 12 vía oral, que correspondería a 400 miligramos cada 12 por vía parenteral. Los sachets de ciprofloxacina vienen de 200 miligramos, entonces serían 2 sachets cada 12 horas. Y si son infecciones muy graves que necesitan alta dosis del antibiótico, se puede aumentar aún más. En la insuficiencia renal avanzada, la dosis generalmente se limita a no más de 500 miligramos por día. Entonces, dependiendo qué antibiótico sea, la ciprofloxacina para las infecciones del aparato genitourinario y del intestino. Infecciones osteoarticulares depende de la sensibilidad y puede usarse como profilaxis en algunas situaciones, como por ejemplo colangiopactatografía retroendoscópica, profilaxis postmeningocócica, postquimioterapia para evitar infecciones, etc. La levofloxacina anda mejor en las infecciones respiratorias, entonces neumonía, bronquitis, otitis, y puede andar también para infección de piel y partes blandas. O sea, igual se pueden usar. Lo que pasa es que ciprofloxacina anda, digamos, no anda tan bien en la parte respiratoria, pero anda bien en piel, en genitourinario y gastrointestinal. Y levofloxa anda mucho mejor en pulmón y anda también en infecciones gastrointestinales, urinarias y de piel y parte blanca, ¿no? Y la moxifloxacina se agrega en la indicación esto mismo, el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. Entonces, además de estas infecciones, el tratamiento de la tuberculosis como segunda línea de tratamiento cuando hay resistencia o intolerancia a los otros fármacos de primera línea. Hay que tener mucho cuidado con el uso crónico porque puede generar diarrea clostridial. Con el uso crónico también aparece esto, tendinitis, generalmente en el tendón de Aquiles, es la más que se refiere, la que se describe más frecuentemente, que realmente les da mucha impotencia funcional a los individuos. Se soluciona retirando el fármaco. A nivel del sistema nervioso central, en personas predispuestas puede generar convulsiones. Entonces, hay que tener cuidado de administrar o evitar usarlos en estos pacientes. Nos puede dar alteración de fotosensibilidad y fototoxicidad. Puede darnos hipotensión cuando pasamos 2 o 3 sachets en infusión rápida. Y no están indicados, son de uso restringido, no deben usarse en el embarazo ni en la lactancia. Y creo que esta es la última que tengo, así que la vancomicina y la teicoplanina son antibióticos glucopéptidos. Aquí el espectro fundamentalmente está dirigido a bacterias gram positivas, ¿no? Que es bactericida, pero para el enterococo hay que tener cuidado y hay que hacer SIM porque suele ser bacteriostático, ¿no? Entonces, tiene que administrarse por vía intravenosa, tiene que controlar, tiene que pasarse en infusión, y infusión lenta, porque si es una infusión rápida nos da el efecto adverso de una reacción de hipersensibilidad con una eritrodermia, digamos, sí, con un eritema generalizado que se conoce con el síndrome del hombre rojo, que se soluciona con la administración más lenta y que debe ajustarse a la función renal, al punto de que pacientes que dializan hacen una dosis de 500 miligramos post-diálisis cada día de por medio, ¿no? Y si no dializan, a veces tienen el intervalo interdosis, puede llegar a ser una ampolla cada 5 días.
Como les decía, hay que tener cuidado si tenemos que medicar un enterococo, porque en estos casos ella es bacteriostática, entonces hay que asociar aminoglucósidos para tratar de lograr una sinergia antibiótica. Y alguien me hablaba hoy de la resistencia. Está bastante bien demostrado que hay enterococos que tienen fenotipos de resistencia a la vancomicina, que tienen un fenotipo VAN A, o sea, vancomicina A, vancomicina B. La vancomicina A, el VAN A sería el que es resistente a vancomicina y a teicoplanina, o sea que no se puede utilizar directamente para enterococo. Y el fenotipo VAN B es que no tiene resistencia a teicoplanina, solamente a vancomicina. Eso para enterococo. Y para estafilococo, las reacciones, las resistencias son poco frecuentes. Esta sigla que ustedes ven acá, estafilococo, vancomicina resistente, son muy poco frecuentes. Han habido así cepas aisladas que aparecen, se escriben cada tanto, y que tienen que ver con este fenotipo igual al del enterococo, digamos, que se transmite de hecho del enterococo al estafilococo. Y después tenemos estos otros. Estafilococo con resistencia intermedia a la vancomicina, en donde lo que ha logrado la bacteria es aumentar el grosor de la pared bacteriana y con eso limita el ingreso de la bacteria para que haga su efecto. Entonces, también se han descrito en algunos lugares aparición de estas cepas, pero por suerte pudieron controlarse y no se han expandido, o sea que sigue siendo la vancomicina un buen antibiótico. Y esta cepa H. visa es una que es hiperresistente, por decirlo así, también intermedia, digamos, en donde, digamos, la presencia de estas cepas son más graves, o sea, tienen una mayor resistencia a la vancomicina, pero que por suerte, aquí es donde uno tiene que hacer el estudio en el laboratorio de la concentración inhibitoria mínima, porque medicando de acuerdo a la SIM, o sea, generalmente aumentando la dosis, logramos erradicarlas. Por suerte, nosotros acá creo que no tenemos esas cepas, porque tampoco tenemos cómo describirlas, cómo buscar el fenotipo de resistencia. Entonces, la dosis habitual de vancomicina son 2 gramos por día, puede administrarse por varias, intravenosa, intraperitoneal, intratecal, para tener una disponibilidad adecuada, digamos. La vía oral se indica solamente en los casos de diarrea por Clostridium difficile, y es 500 miligramos por día vía oral, la dosis, digamos, para combatir el Clostridium. Otra cosa a tener en cuenta son antibióticos que usamos en pacientes que vienen con múltiples infecciones, que no están respondiendo, y que a veces empiezan a hacer fiebre. La fiebre, a veces en los que están medicados con vancomicina, puede ser por la vancomicina. Entonces, si tienen un paciente que va yendo todo bien, pero resulta que empezó a hacer fiebre, suspendan el antibiótico 48 horas a ver qué pasa. Deja de hacer fiebre, es por el antibiótico. Bueno, son tóxicos para el riñón, así que hay que tener cuidado. Hay que ajustar la dosis, hay que tratar de evitar el uso con otros fármacos nefrotóxicos, pero bueno, son el medicamento de elección para las infecciones por estafilometicilino resistente y para los enterococos resistentes a la ampicilina, pero en estos casos hacemos vancomicina más una aminoglucosa. La dosis en realidad son 2 gramos por día, pero si quieren hacer el cálculo es 20 a 30 por kilo peso actual de inicio y no más de 20 cada 12 horas como mantenimiento. El uso clínico, entonces, todas las infecciones que requieran la cobertura para estafilococo meticilino resistente, infecciones por enterococo resistentes a ampicilina, y la vía oral en el caso de las diarreas clostridiales.
Y esta es la última, la teicoplanin, es un antibiótico que tiene el mismo espectro que la vancomicina, que tiene la ventaja de que tiene la posibilidad de aplicarse por vía intramuscular y de esta manera, digamos, acortar el tiempo de estadía hospitalaria del paciente. Esa sería la principal ventaja de la teicoplanin. Entonces tenemos administración por vía intravenosa o por vía intramuscular. Los primeros 3 días hay que hacer 400 miligramos cada 12 y después puede ser 400 una vez al día. Las mismas indicaciones. Y el último grupo que trato acá es el linezolid, o sea, las oxazolidinonas, que son antibióticos que tienen un efecto bactericida, que son útiles en infecciones resistentes. Entonces, el estafilococo resistente a la vancomicina, el enterococo faecium resistente a la vancomicina, el estreptococo pneumoniae multiresistente. Y es una opción útil porque además este antibiótico viene vía oral. Entonces tiene un 100% de biodisponibilidad por vía oral, tiene efectos adversos que hay que controlarlos, pero la indicación sería las infecciones resistentes de la comunidad y se debe dar para un adulto 600 miligramos cada 12 horas vía oral, por el tiempo que corresponda. Son antibióticos carísimos y antibióticos que dejamos para cuando ya todos los otros anteriores que hemos mencionado no son de utilidad en la infección que estamos tratando. Esta creo que es la última. Así que bueno, dejo de compartir. Si tienen alguna pregunta. Doctora, una pregunta sobre la era, no sé si puede aclarar. ¿Se sabe la fecha de la tercera era? No tengo idea. Hoy a la tarde vamos a tener la clase de metabolismo del potasio y el calcio. Mañana tendrían la clase de sodio y agua. No sé si vieron estado ácido base. No, doctora. Falta estado ácido base, así que la semana que viene tendrían esa clase que es la que está pendiente y la era sería seguramente la otra. Bueno, gracias, ¿Ah? doctora. Gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora.